Pero Ennio Morricone, el maestro romano de 56 años, no es solamente un compositor de música de westerns. Suyas son las semiclásicas bandas musicales de La Tienda Roja y de Moisés, y del Novecento de Bertolucci y de la magnífica Batalla de Argel de Pontecorvo, así como de la bellísima y muy inspirada de Días del Cielo de Malik. Morricone es, seguramente, el más prolífico músico que el cine ha tenido, y por esa prodigalidad su filmografía es irregular. Cuando es malo, es convencional, pero cuando es bueno, es excelente. La conversación que mantuvo con nuestro compañero José Luis, que les ofrecemos a continuación, tuvo lugar en su palacete romano de Piazza Venezia. Entre la publicación de estos dos discos han transcurrido 20 años. El primero, por un puñado de dólares, lanzó a la fama con un western de Sergio Leone a su compositor Ennio Morricone. Y el último, Érase una vez en América, un film de Sergio Leone también, ha consolidado al maestro Morricone como el autor de músicas de cine más prolífico y famoso del mundo del espectáculo. Ennio, en estos 20 años has hecho la música de unas 270 películas de todas las clases y géneros. ¿Cuáles de esos trabajos fueron los que hiciste con más inspiración y recuerdas particularmente? ¿Y cómo has podido hacer en estos 20 años tantas películas? Veramente li ricordo tutti. Los recuerdo todos. No podría excluir a ninguno. Puedo citar los que han tenido más éxito y los que menos, pero recuerdo con especial cariño a la música de las películas que han tenido menos suerte, a pesar de merecerla. Inserite che ho scritto per dei film che non hanno avuto molta fortuna pur meritandolo. Hablar ahora de 20 años de música y de 270 películas parece bastante impresionante. El tiempo en el que he escrito estas 270 películas, y quizás algunas más olvidadas, es de un poco más de 20 años, porque yo había comenzado a trabajar en el cine antes de Por un puñado de dólares. Has hecho 5 películas antes, ¿verdad? 5, 6 forse, sì, 5, 6, ma non è che mi ricordo bene tutto quanto. 5 o 6, no me acuerdo bien de todas, y no recuerdo tampoco a ninguna en forma particular, porque como te he dicho, tengo cariño a las películas más desafortunadas y a la música de ellas. ¿Y cómo has podido hacer en 20 años 270 películas? Lavorando. Il compositore, come tutti, trabajando. El compositor, como todos los que desarrollan una actividad creativa, tiene que trabajar. Se lei prende ad esempio nella storia della musica dei compositori importantissimi come Bach. Si estudias algún compositor importante de la historia de la música, por ejemplo Bach, verás que él completaba un trabajo al día y al final de la semana, de todas las semanas, tenía lista la cantata prometida para tocar en la iglesia. Il problema è essere disoccupati eventualmente perché el problema surge cuando uno no trabaja. El problema es estar parado porque las ideas no surgen. Uno podría tener preocupaciones por la página en blanco al empezar a escribir y sobre qué es lo que se debe hacer. Pero lo más importante es trabajar, tener ganas de trabajar, porque el estímulo que surge entre uno y otro trabajo trae consigo siempre nuevas ideas y nuevos experimentos. Entonces, ¿es tan importante el trabajo diario como la inspiración? No, è più importante il lavoro che l'ispirazione. Es más importante el trabajo que la inspiración, sobre todo porque la inspiración no existe. Racconto una piccola storia, ma non so chi è che l'ha detta, che nella musica, come in tutte le arti creative... Te voy a decir una cosa. En la música, como en todas las artes creativas, el 1% es la inspiración y el 99% restante es la transpiración, es decir, la fatiga, el sudor y la voluntad de hacer del hecho artesano. Dal fatto artigianale. Quindi no, l'ispirazione è un concetto vecchio romantico che servía. La inspiración es un concepto viejo y romántico para seducir a las muchachas del 800. Hoy ya no sirve. No hay inspiración. Hay solo una idea que el artista debe tratar de desarrollar. Lo può fare soltanto attraverso una lunga fatica.
¿Qué fue lo que te impulsó a dejar la música y el trombón y te hizo decidir convertirte en músico de cine? Beh, una delle ragioni che ho lasciato la musica classica e anche la tromba, però soprattutto l'altra musica, la musica Bueno, più... una de las razones por las que dejé la música clásica y también el trombón, pero sobre todo la otra música, la música menos funcional, ha sido que no podría vivir escribiendo música para conciertos. Ha sido una razón de supervivencia y de vida. Una decisión debida a razones contingentes, de necesidad de ganar para vivir. No ha sido una verdadera elección. Si avessi potuto scegliere tra le due avrei scelto quella che ho lasciato. Si hubiese podido elegir entre las dos, habría elegido la que dejé, que ahora estoy tratando de retomar, la música clásica. Però non mi sono pentito di questa scelta fatta in stato di bisogno. Pero no me arrepiento de esta elección hecha en estado de necesidad, porque la música de cine me ha dado mucho. Y no hablo de ganancias, sino de hechos de estudio, de búsqueda, y hasta en ciertos casos he podido continuar plasmando mis tendencias en la música de cine, por lo que no me arrepiento de la elección. Creo que todo me ha ido bastante bien. ¿Conoces y admiras a los grandes músicos del cine del pasado, como Max Steiner, Victor Young o Eric Wolfgang Korngold? Ma io conosco alcune musiche di loro, certo non posso dire che... Conozco algunas obras suyas, ciertamente, pero no puedo decir que sea un profundo conocedor de estos músicos. Algunas cosas conozco de estos ilustres compositores, pero no puedo hablar sobre ellas. ¿Cuál de estos grandes músicos de cine admira Ennio Morricone? Ma mi pare que Bernard Herrmann me parece que Bernard Herrmann es alguien que merece un puesto importante, así como Alex North entre los compositores americanos, y sobre ellos estoy seguro que solo puedo decir cosas buenas. Has trabajado con los más grandes directores de cine del mundo, entre otros con gente como Bertolucci, Bellocchio, Pontecorvo, Latuada, Ferreri, Pasolini, Argento, los hermanos Taviani, Donald Siegel, Edward Dmytryk, John Boorman, Terrence Malick, John Carpenter y Samuel Fuller, entre otros, porque has trabajado con todo el mundo. ¿Son muy diferentes las relaciones de Ennio Morricone con estos directores? Sì, sono diverse, sono anche molti di più i registi con cui ho lavorato, ma molti di più. Sí, son diferentes, Además de los que has mencionado, he trabajado con muchos más, como Liliana Cavani, por ejemplo, y Mauro Bolognini y tantos otros. Comunque non si possono ricordare tutti, quindi dispiace che qualcuno sia stato dimenticato. No puedo recordarlos a todos y siento haber olvidado a alguno. Las relaciones con ellos han sido muy diferentes. Unos se fiaban completamente del compositor, se fiaban de mí y me dejaban hacer lo que quería. Naturalmente, esto traía consigo una mayor responsabilidad en mi creación. Mientras que otros querían saberlo todo y algunos incluso sugerían cosas y de hecho lo hacían, por lo que es una relación siempre muy distinta. Yo he preferido a aquellos que, incluso no teniendo las ideas claras, tenían unos ciertos conocimientos de las exigencias musicales de la película y a los que yo podía sugerir cosas que podían ser aceptadas conscientemente. He preferido también, hasta cierto punto, a aquellos que decían no tener ninguna idea, por lo que yo podía hacer lo que quería, aunque esto me responsabilizaba tanto que aceptaba el encargo, pero después me era absolutamente necesario conseguir el consenso del director antes de ir a la sala de grabación. Da parte del regista i consensi prima di andare in sala di registrazione. Non potevo e non mi ritenevo absolutamente... Yo no me consideraba ni podía ser el patrón artístico de una película como para imponer la música que yo quería y cuya naturaleza el director ni siquiera conocía.
¿Conoces antes de empezar una nueva película el folleto, el guión? ¿O vas al rodaje de las películas o tu trabajo empieza una vez terminada la película cuando está en la moviola? También esto depende de los directores. Con Leone he trabajado siempre mucho antes del rodaje. Con otros lo he hecho justo después de acabar el montaje de la película. Existen buenas soluciones en ambos casos. Yo prefiero siempre el primer caso, pero debo reconocer que también en algún caso en que he visto la película después del montaje, los resultados han sido buenos. Lo importante es que desde que vea la película hasta la grabación de la música pase un tiempo razonable para que pueda escribir y pueda reflexionar. En muchas de tus películas la música va más allá o está colocada a un nivel tan importante que da una grandeza a las escenas no prevista. Es decir, las haces más importantes. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se llega a esto? Las razones son siempre las del director. Si el director ha pensado que una música debe tener importancia en una determinada escena, al ir a mezclar bajará todos los demás elementos del sonido, los ruidos, efectos especiales, incluso el diálogo si existe, aunque probablemente en esos casos no exista. Es la música la que interpreta la escena y no hay necesidad de palabras. Todo depende del director, pero todo se resuelve después en la mezcla. Muchas veces los directores me han pedido que escribiera una pieza musical destinada a permanecer sola en pantalla y luego, por el contrario, la música no ha permanecido sola, traicionando el espíritu de la petición hecha. Per la ragione di essere ascoltata, di rimanere sola. Naturalmente, en este caso, la música no se oye, aun habiendo sido escrita para ser escuchada. En resumen, hay que calcular que el oído humano no puede escuchar demasiadas cosas juntas, demasiados elementos sonoros juntos, por razones físicas. Por lo que cuando la música está sola, la escena adquiere en el sentido musical una importancia increíble. En cambio, cuando la música está baja, es como si no existiera porque no se logra percibir un elemento musical tan abstracto como es en su naturaleza el sonido musical en relación con los sonidos de la realidad, como el diálogo, los efectos, los ruidos, por lo que la música pierde importancia y valor. Todo depende de la dirección y de la mezcla. Ennio, ¿a qué se debe que utilices muchas veces la voz humana como un instrumento musical? Ma sai, la voce umana è prima di essere una voce. Sabes, la voz humana, antes de ser una voz que habla y que canta hablando, diciendo palabras, es un timbre, un sonido. Yo me he limitado varias veces a utilizarla como sonido, sin palabras. Senza parole. Aunque ya habías trabajado